los estudiantes y sus modalidades de estudio. En términos generales, de acuerdo con lo señalado por los alumnos tanto en los cuestionarios como en las entrevistas, adoptan para el primer examen una modalidad de estudio comprensiva y centrada en usos prácticos de los conceptos. Asimismo, todos refieren a un estudio continuo facilitado por la realización de trabajos clase a clase. Julieta, Paula, Clara, Flavia, Marisa. Estudiantes Comunicaciones Personales 2, 3, 4, 5 y 6, 28 de octubre de 10 y 4 de noviembre de 10. Desde su perspectiva, una de las principales ventajas de la evaluación por casos es la de favorecer un pensamiento ligado a la aplicación de nociones estudiadas más allá de su mera definición. También expresan que motiva el estudio en tanto no es solamente adquirir teoría sino aplicarla. Esto los ayuda a comprender y favorece la fijación conceptual y adquisición de herramientas para pensar y analizar. De acuerdo con los resultados obtenidos desde el análisis de las encuestas, encontramos que los estudiantes adoptan un enfoque de aprendizaje caracterizado por poner especial atención a la comprensión de ideas relevantes y sus relaciones, antes que atender a la información en función de retener la mayor cantidad posible sobre cada punto. Intentar relacionar lo nuevo que aprenden con los conocimientos previos disponibles, sean de esta asignatura o de otra sí. Privilegiar la vinculación de temas y conceptos con situaciones de actualidad o problemas de la práctica profesional, entendiendo que lo central es tratar de usar o aplicar teoría. Estos rasgos señalados indicarían un enfoque de estudio profundo, Martón y Saljo, 1976, caracterizado por estrategias que persiguen la comprensión de significados, la búsqueda de relaciones entre lo nuevo y lo ya sabido. También se expresa un interés por vincular los temas y conceptos a situaciones reales, probablemente debido al formato de evaluación que toma como principal recurso al /los caso, /S y elabora consignas de análisis que requieren de la aplicación de nociones teóricas. Como tareas necesarias para resolver esta evaluación, los estudiantes mencionan, entre un conjunto de opciones dadas, el definir y explicar conceptos e ideas, el recordar información y el resolver una situación problemática /un caso usando el conocimiento disponible. En menor medida, refieren a la demanda de relacionar información, conceptos e ideas y a la de sacar conclusiones. Esta elección da cuenta del tipo de tarea analítica demandada que requiere de tareas de comprensión. Doyle, 1983. En cuanto a las actividades a realizar para prepararse para la evaluación, los estudiantes señalan las siguientes: repasar los apuntes de clase y los resúmenes de los textos, conseguir y organizar los textos y materiales de la asignatura que les faltan, tratar de relacionar lo visto en clase y las explicaciones del profesor con las ideas planteadas en los textos, y leer todos los textos en profundidad, subrayarlos o resumirlos, tratando de comprender los distintos conceptos y sus relaciones y de retener los aspectos relevantes. Sobre la realización de resúmenes, comentan que los elaboran en base a apuntes propios y a los textos, tomando las fichas y los apuntes. En menor medida, hacen referencia a memorizar términos que no se escuchan a diario. Clara, estudiante Comunicación Personal 4 de noviembre de 2010, y a hacer gráficos o dibujos de las situaciones y de los conceptos. Este aspecto se diferencia de las conclusiones de aquellos estudios que expresan que los estudiantes exitosos son los que adoptan un enfoque de aprendizaje estratégico. Este implica una combinación entre una forma de estudiar que privilegia tanto centrarse en extraer significados, relacionar ideas, buscar patrones y principios a fin de alcanzar una comprensión profunda como por la planificación, el monitoreo y la adecuación a los requerimientos de la evaluación para alcanzar la calificación más alta posible. Martón y Saljo, 1976, Inquisel, 2000. Otro aspecto fue indagado a partir de la pregunta incluida en el cuestionario semiestructurado sobre las razones de adopción de la modalidad de estudio. Entre las opciones dadas, los alumnos eligen, en escasa medida, la que indica, porque sabía que sería evaluado de ese modo. Considerando el análisis de los datos, entendemos que adoptan una forma de estudio que considera requerimientos y énfasis dados en clase. Ello indicaría una modalidad de estudio cercana a las demandas cognitivas requeridas por los formatos de evaluación. Si hay coherencia entre las prácticas de enseñanza y las de evaluación y las actividades de evaluación son similares en contenidos y demanda cognitiva, podríamos afirmar que si los alumnos estudian tomando las demandas de clase, también cumplirían con los requerimientos de la evaluación.
Es decir, si desde las prácticas de enseñanza se promueve un análisis de casos que luego se replica en la evaluación, al estudiar tomando los indicios de las clases, los alumnos estarían preparándose para rendir en esta modalidad de evaluación. A partir de los análisis realizados, observamos el valor otorgado a los materiales de lectura como fuente de información válida para el estudio. Luego, los estudiantes entienden lo acontecido en las clases como indicios acerca de lo importante para el estudio. Podríamos pensar que aquello que sucede en el interior del aula se constituye en referencia para orientar el estudio, colocando el foco en las intervenciones docentes de ayuda para el aprendizaje. La modalidad de estudio se dirige hacia la comprensión de los conceptos y la realización de las actividades de clase. Ello pondría el foco en la comprensión y uso del conocimiento, aspectos demandados en las clases y también en la evaluación.